reunión de Barbados en enero de 1971 produjo una declaración por la liberación del indio en América Latina que tuvo mucho impacto en contextos muy variados, entre del indigenismo oficial en América Latina, las iglesias, más que no todo, los aparatos misioneros de la Iglesia Católica, no las burocracias de las iglesias evangélicas que trataron de ignorar el tema, y entre la misma población, gremio de los antropólogos, ¿sí? Que eran las tres pistas, digamos, de nuestra crítica en el momento que nosotros los 15 firmantes de la declaración, iniciamos nuestra vida profesional post-reunión de Barbados. Yo tuve el gusto el otro día de intercambiar un mensaje con nuestra colega Nelly Arbelo, la única mujer presente en la reunión de Barbados, que me contestó de esta manera después de algunos años en recuperación de una embolia. Y cito su texto con su permiso de ella. Agradezco enormemente que mantengas nuestra amistad desde hace muchos años. Qué pena que yo ahora, después del stroke, no soy la misma. Me cuesta articular verbalmente mis ideas y pensamientos. Tampoco escribo mucho. Un caluroso y cariñoso abrazo siempre, Nelly, desde la casa de su hija, su yerno en Brooklyn, Nueva York. Un saludo para nuestra colega Nelly. Espero que esté sintonizada con nosotros. No es el momento para más elogios del grupo de Barbados, la declaración, sino 52 años después es más bien el momento de seguir, quizás hacer un resumen de autocrítica del trabajo de nosotros, y eso es lo que pienso hacer para el caso, como antropólogo con cámara, antropólogo documentalista, trabajando sobre la noción de que la defensa de los territorios tiene que ver con, por supuesto, reconocimiento de ritos, mitos y conocimientos claves de la cultura de uno, algo que podemos poner al reto de los antropólogos de hoy. ¿Cuál es el apoyo que la investigación antropológica en nuestras instituciones como CIESAS y las universidades puede ofrecer al liderazgo de los grupos y movimientos regionales hasta nacionales que ahora comandan, digamos, lo que es el surgimiento, de la defensa del territorio, en condiciones siempre de poderes desiguales ante las iniciativas de los grupos? Y en mi caso, bueno, sin recordar, por supuesto, que las resistencias que reconocemos y que se registran a diario en la prensa de la región son negociaciones continuas en contextos de poderes desiguales, en jerarquías donde los grupos están negociando, peleando, luchando físicamente, legalmente, culturalmente, simbólicamente, para sostener sus territorios, sus costumbres, sus espacios y su futuro. O sea, el modelo colonial sigue vigente y no debemos de olvidar eso. Los retos para el gremio de los antropólogos, pues es ojalá un tema que podemos confrontar en este tertulia de 3 días aquí con ustedes. Lo que yo pretendo hacer ahora, he tomado pedazos de distintos documentales donde en mi cámara siempre he asociado con colegas y compañeros en cada documental,
ha registrado aspectos de este mundo cambiante, digamos, de la resistencia, del deseo de participar en las sociedades a su modo, con condiciones más justas. Iniciando y continuando lo que fue mi papel en 71 de representar el caso ecuatoriano, porque no había en aquel momento un antropólogo o antropóloga ecuatoriana con experiencia, digamos, recién en el campo o en la sierra, digamos, o en la selva, con una visión crítica, digamos, de lo que estaba sucediendo en una sociedad muy, yo diría, colonial, sino medieval, en este sentido, Ecuador 1970. Entonces inicio con un corto pedazo de un documental en quechua, que mi primera obra, Nuestra vida, Ñucanchis Causa, para que ustedes escuchen un momento una de las lenguas regionales más importantes de la región. Kaypi shuk tallaqta, kaypipi llaqtaqa runakuna kawsan. Chaymanta achka runakuna tiyanchi Ecuador llaqta rurashpa. Chaymanta mayoría ninchi, mayoría nisha nin. Kunanmanta cholokuna astawan yallita kawsanchi ñukanchi runakuna. Chaki ñankunata carreteraman llukshin. Chayta purinchi, warmikuna karikuna, pueblo firiaman rispa. Katungapak ñukanchi granukuna animalkunata. Mana kullkiu runakunaka mana autopi rin. Astawan achka rinchi chakillawan. Kullkiu runakuna autopi rinkuna. Pero shukuna mana rinkuna. Chaypi shuay kallarinkuna kichun waktan piñaywan apankuna. Feriaman chayalchi, chaso, cholo, sala, laychu, kuna tukuy shuay kallarinkuna, apay kallarinkuna, ñukanchimanta, yangamanta. Achka runakuna katungapak rinchi, chaypi umashpa randikuna, mindalakuna ñukanchi warmikunata shuankuna. Kay tukuy plaza gentekuna, kaypi tukuy runakunamanta alcabala nishpak shuay kallarinkuna, runakuna mana yachakpi. Este documental, realizado en 1969 con un colega y paisano, hubo un intento de la Embajada de Estados Unidos en Quito de censurar este corto de 15 minutos en quichua. Y mi colega lo llevó ante esa amenaza de por favor entréguenos la copia, pues lo llevó al obispo, el monseñor Proaño, obispo de Riobamba, Chimborazo, en la Sierra Ecuatoriana, quien fue un personaje que tomó muy en serio su compromiso con la teología de la liberación, personaje importante como vamos a escuchar. En relación al trabajo, el pensamiento de Proaño, me parece interesante, en el sentido de que Proaño ha ayudado a construir muchas entidades, y voy a topar sobre las organizaciones indígenas. Muchos dicen que Proaño dio construyendo, pero yo digo que Proaño no dio construyendo, solamente le acompañó, solamente supo escuchar y sabía acompañar profundamente en el trabajo indígena, porque al decir que Proaño y la iglesia de Riobamba dio construyendo, significaría restar, quitar la agencia indígena, la capacidad de organización, la capacidad de movilización de los indígenas. Y voy a demostrar con un hecho.
El movimiento indígena se levantó con el liderazgo de Fernando de Aquilema en 1872, aquí en Chimborazo. Fernando de Aquilema fue quemado en la plaza de Yaruquís y allí no necesitó de una jerarquía de ninguna iglesia. De ese tipo de ejemplos, antes de Proaño se puede dar muchísimos. Pero tampoco se puede dudar de la capacidad de ayuda de la Iglesia Católica de Riobamba, de la diócesis de Riobamba acompañado por Proaño. Porque tampoco se hubiese llegado a tener el éxito, la dimensión, la significación internacional y nacional sin el Proaño, porque de una u otra manera la movilización indígena históricamente ha sido truncado por el poder gamonal, pero de cierta manera una iglesia que era parte del gamonalismo ya no fue como un frente en contra de los indígenas, sino más bien un aliado con los indígenas, y eso le ayudó mucho a fortificar, a fortalecer la movilización indígena. Y con esa idea, en 1972 se forma la Ecuarunari, una organización regional. Proaño estaba allí. En 1982 crea el movimiento indígena Chimborazo, hoy llamado Confederación de Movimientos Indígenas Chimborazo. Pero aquí hay un dato interesante. No son las primeras organizaciones creadas por Proaño. Antes de Proaño ya hubo otras organizaciones. En 1945 surgió la FEI, Federación Ecuatoriana de Indios, y la primera representante fue Dolores Cacuango, hoy la recordamos mucho, un modelo ícono de las mujeres indígenas, de la rebeldía indígena. Pero esta organización fue de corte, no de corte indígena, digamos, fue vinculado a un partido comunista de corte izquierdista, y por lo tanto se priorizó la tesis, los principios de esta organización política. Y otra vez, los indígenas de cierta manera fueron empleados para los intereses, no de los indígenas, sino para los intereses de este partido comunista que estaba surgiéndose, desarrollándose en aquel entonces, no solamente en Ecuador, sino estaba en plena boga en América Latina. Entonces, me parece que de forma radical estamos entrando a una convivencia, pero también aquí hay un elemento cohesionador, el asunto indígena. La minga, los valores indígenas como la solidaridad, el randinchi, el prestamano, son los que nos unen también en las comunidades. Ahí cuando hay que ir a prestar la mano a una familia, a otra familia, ahí no nos interesa, no vemos si tiene la nomenclatura de católico o evangélico, ahí nos vamos todos, y entonces el elemento, el valor indígena, se constituye un elemento de unión. Ahí no prevalece lo católico, lo protestante, ahí prevalece el valor indígena. Y Monseñor Proaño, con este mensaje, llega a palpar la realidad de los pobres, a vivir esa realidad. Por supuesto, no fue tarde a la mañana los cambios. Los cambios vino poco a poco. Y nosotros hemos aprendido realmente a entender cómo salir de esa opresión, de esa traición de nuestros quizás autoridades, la exclusión sobre todo de todo lo que ha sido el Estado colonial, y hemos aprendido a proponer alternativas, a trazar caminos, y ahora estamos nosotros proponiendo un Estado diferente para cambiar ese sistema colonial, ese Estado colonial, ese modelo económico capitalista,
a un sistema, a un modelo comunitario y a un Estado plurinacional donde todos y todas, hombres y mujeres, indígenas, campesinos, negros, mestizos, todos somos pueblos y todos tenemos que construir ese Estado para todos. Entonces, esto fue un mensaje del Evangelio como una luz. Por supuesto, no fue tan fácil, perseguido, acusado, quizás acusado de comunista, de guerrillero, de acusar de que vivía quizás en varias dificultades económicas, políticas, acusado de todo. Así como siempre los mártires han sido acusados, los líderes serios han sido acusados, perseguidos, así como todos, pero también Monseñor Proaño acusado inclusive hasta por sus propios hermanos, que fueron los hermanos obispos. Y creo que esto fue una tarea, un trabajo muy importante. Como dice el mismo libro de Leonidas Proaño, los árboles que sembraste, y esos árboles sí han quedado algo, sí están retoñando, podría decir, están tomando caminos, están proponiendo. Decidí incluir este material grabado en Quito, en Riobamba, en la misma oficina, o lo que fue la oficina del obispo Proaño, que falleció en el año 88. En 2016 fueron grabados estos testimonios. Y en parte también porque supe años después de entregarle la copia de esa primera documental en Quichua, en el año 70, 69, él utilizó la película muchas veces, llevando con una planta de luz y un proyector a Loma o de Mula, al páramo, a los pueblos, a los caseríos o rancherías, como dicen en México, donde nunca habían visto cine, y en la película en su propia lengua parece que, según un testigo que me contó esto, tuvo su impacto, y me da mucho gusto haber participado de alguna manera virtualmente con lo que fue la obra del Monseñor, que en efecto fue un comunista, según lo que sería, digamos, los criterios de un personaje histórico de Ecuador, que es el presidente 4 veces, José María Velasco Ibarra, que vemos aquí, me parece, como un ícono de la oligarquía criolla, si es que podemos tener un retrato adecuado. Entonces voy a revisar ahora una serie de imágenes. Caminos están proponiendo. 72-76 del general Rodríguez Lara. Controlado, me consta, por el Instituto Lingüístico Verano. Yo tuve mucha experiencia cercano a ellos, lo cual compartí con los compañeros en Barbados en 71. Hubo unos meses, un poco tiempo después de haber expulsado el ILB, que simbólicamente causó, digamos, notas de prensa. Aquí tenemos el mapa de digamos, que se llamaba el levantamiento indígena de 1980, sí, que hubo una marcha en toda la cordillera que llegó a Quito, que realmente cambió la historia ecuatoriana para siempre. Seguido
de la Confederación Nacional de Naciones Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana fue fueron 80. Los mapas de las haciendas de la sierra, que se puede dar una idea de que la extensión de lo que con gamonalismo, Confederación Nacional Indígenas Ecuatorianas, luego la formación en Lima en el 86 de lo que fue, o 84, perdón, una organización indígena de la cuenca amazónica, un importante movimiento. En 95 en Ecuador, en el partido Pachacutic, que tiene un papel ahora estratégico en la política ecuatoriana. Los tribus, especialmente la comunidad de los Cofanes, con quien yo conviví en los años 68 y 69, fueron los primeros por tener la mala suerte de vivir sobre el manto petrolero, digamos, de los primeros pozos y de las primeras concesiones petroleras en el norte de la selva ecuatoriana, con una impresionante. La Constitución, esto está fuera de secuencias cronológicas del 2008, pero hubo una guerra pequeña escaramuza entre el ejército ecuatoriano y el ejército peruano para de reafirmar un pedazo de la frontera en plena cuenca amazónica, alrededor de un cerro lleno de minerales, como suele suceder, que ahora donde hay una mina, digamos, de capital chino, imagínense. Es un histórico, golpe de Estado en 2000, contragolpe, digamos, unos meses después, llega Rafael Correa en 2007 a la presidencia. Rafael Correa propuso interesante el proyecto de Parque Nacional Yasuní, o sea, hizo la oferta, digamos, a la comunidad internacional si podría recibir como 7, 8 mil millones de dólares a un fondo para sostener, en efecto, la no extracción petrolera en un bloque de este mapa que ustedes están viendo. Con 3 comunidades indígenas adentro del bloque, los fondos solicitados. Hubo más marchas, digamos, 2012, y este es un homenaje a una figura clave en todo este proceso también del aparato misionero de la Iglesia Católica, el padre Juan Botazo, fundador de la editorial Abya Yala de la Iglesia Salesiana en Quito, que es, como muchos de ustedes saben, de una fuente de enorme cantidad de textos, de tesis y de trabajos monográficos y de críticas sobre lo que en efecto estuvimos hablando en Barbados en 71 y que seguimos hablando hoy, ¿sí? Gracias a la difusión de Yala. Esto es una marcha de mujeres en 2013, un grupo de mujeres líderes en Brasil, o sea, de mujeres ecuatorianas. 30 años de la marcha amazónica fue del 82. Y el año pasado, la Corte Constitucional por primera vez respalda el derecho de las consultas, en este caso sobre una concesión minera en la región de los Cofanes, en el norte de la zona de la selva fronteriza con Colombia, que fue un logro. Un paro el año pasado en estas fechas, mayo, junio, con muertos y en una reunión que asistí personalmente en septiembre del año pasado, esto es foto de mi camarita, donde se juntaron todos los grupos, digamos,
de los movimientos indígenas de Ecuador, incluyendo unos de la costa, lo cual es en el mismo pueblo Sinangué, Río Aguarico, provincia de Sucumbíos, del tema de la digamos, del decreto de la Corte Constitucional para, digamos, reafirmar el derecho a la consulta. Y en este caso, asesorados aquí por el CRIC, el Consejo Regional Indígena del Cauca de Colombia, que el colega Víctor Daniel Bonilla conoce también de cerca, vinieron a hablar y intentar en un inicio de una formación de guardias forestales, guardias en efecto territorio, porque el Estado ecuatoriano pues obviamente no estaba ofreciendo ese servicio como marcaba la ley y la costumbre. Y esto es una imagen de hace 2 semanas, justo el pueblo donde hubo este evento está aquí en la parte de abajo de este bloque, la reserva ecológica que los cofanes tratan de defender y casos de la minería, digamos, pirata, la minería ilegal que está, digamos, buscando oro aquí en la cuenca del Alto Río Aguarico. Con esto termino esta secuencia, digamos, de los 50 años y pico de la historia del movimiento muy breve en Ecuador y paso documental que se filmó en los años 70 sobre lo que es la Tenemos un plan combinado entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Agricultura de colonización para empezar a traer nuevos colonos, pero ya gente organizada, que sabe lo que va a hacer, que sabe a dónde va, que tiene naturalmente una capacidad mucho mejor que los que están viniendo esporádicamente, que no se sujetan a una disciplina que es necesaria. Mi visita fundamentalmente está relacionada con el sentido de imponer una disciplina aquí en la colonización para evitar que los colonos estén molestando la explotación petrolera, que es una actividad, y darles la oportunidad de que ellos puedan asentarse aquí en este territorio. No queremos tampoco que ellos vayan a otra parte. Y en relación a las tribus indígenas que viven por esas zonas, ¿qué Vamos a respetar las tribus indígenas que
podía ser de otra manera, a respetar sus reservaciones, se les va a conceder reservaciones, y lentamente tratar de incorporarlos a la sociedad. No hubo reservaciones, ni hubo reservas hasta después de que el levantamiento indígena, el movimiento los 90 comenzó a presionar al gobierno ecuatoriano para unos 30 y 40 años después, digamos, a comenzar a poner atención a lo que es la defensa del territorio de las etnias que reclamaban ese derecho. De aquí paso a mi cámara, paso a... Cuando se tiene una historia y un lenguaje, cuando se ha sido durante siglos habitante de la montaña, pueblo de las nubes, no se puede perder toda esa tradición súbitamente y desaparecer en una historia ajena. En la Mixteca Alta, el país de las nubes, una región serrana del sur de México donde viven más de 300.000 mixtecos, cada cerro y cada valle tiene nombre e historia. Yucundushi, Yucudá, Yolomecatl son nombres mágicos escritos en códices prehispánicos. Códices elaborados por viejos tlacuilos que hablan de las gestas de príncipes guerreros, de los dioses que habitan las montañas y del ir y venir de los mixtecos por la Sierra Madre, de mercado en mercado, de plazas grandes a plazas pequeñas. Órdense, por favor. El programa del INE es precisamente abastecer pues el maíz a las comunidades y también tratar de, pues hasta donde es posible, regular precisamente los precios, digamos, en relación con los señores comerciantes que se dedican pues a la explotación realmente a las comunidades. Por 120 también, décalo, y mira, te van a dar 120 y tú vas a regalar más que otro. Décalo, por 120 quiero quieres. Ya te afoquinaron ese, y mira, por 120, bueno, ya espere su señor. Quienes acuden al llamado del caracol y discuten con sus autoridades, que portan el bastón de mando tradicional, los problemas de la vida interna, la familiar, ya que el poder económico descansa en manos de los mestizos y comerciantes de la región. Cada familia tiene sus muertos y va a pasar el día con ellos al cementerio. Es el momento más comunitario de la fiesta. Sin embargo, cada quien cuida lo suyo, cada quien atiende a sus ánimas. Solo los rezanderos lo comparten todo, pues van repitiendo rezos y oraciones con cada familia.
São Infante, Mechhuat Mapaque, Señor Santo San Pedro, Señor Santo San Lucas, Señor Santo San Miguel, San Panapayo Esto, Mechmaca, Ulese, Uki, Traina, Siki. No inquita que Imokune, no inquita que se lo hacen tan chiquita, pues no estaba capacitado. Imokune, no me esté muy suficiente, se la Ulese, Chuchiat, se Ulese en Pani Campa, esto ya. No me echo. Los guapangueros van tocando sones y guapangos. Al frente de su familia entran al panteón y se dirigen a la choza del centro y luego van a sus fosas familiares a ver a sus muertos. La costumbre de los padres, el chantolo, el Día de los Muertos en Alahualtitla, es un día más de los vivos. Luego vendrá el trabajo de la cosecha, la venta del producto a los compradores mayoristas. La fiesta es la época de mayor abundancia aparente, pero a la vez reafirma la creciente dependencia de las pequeñas rancherías al capital y al mercado de Chicontepec. Y luego de ahí siguen ahí donde sacan los peyotes. Ese peyote, ese sirve para el que sabe cantar también. Este también le sirven para comer. Vea muchas cosas como esas. Vea muchas cosas como ahorita. Ese que vimos como el cine, ¿verdad? Así ve cuando se emborracha con el peyote, se empeyotan a uno, ¿verdad? Se empeyotan a uno. Así ve también mucho. Allí a uno lo ve el Dios, lo reengaña porque haciendo mal portado a su gente, como más peligro de mucho, ¿verdad? Peligro peleando con su mamá, con su papá. Allí a uno le castigan al Dios, pero como empeyotado, ¿verdad? Vea muchas cosas, vea como Dios, como que se bajó, como ahorita que vimos así, ve, pero peyotado. El que sacan peyotes, esos para que le sirvan los cantadores, los maracames. Y de ahí, pues vea muchas cosas, como ahorita suplicamos, de verdad, eso es como el que roban, también allí lo castigan a uno. El que roba dineros, el que roba animales, allí ve todo cuando se hace empeyotado, ¿verdad? Sí. Como el Dios ve nuestra madre nuestro, ¿verdad? Y ve como que lleva una espina así de largo, como un fierro. Y luego el que roba dinero, ese le mandan para que lo agarran un cruz allí, pero como cruz es colorado, como que está prendidos. A uno lo arriman sin querer, pues porque pues este es lo que tú agarras. Ya muchas veces este es lo que ha robado, hace de que a uno le arriman aunque no queriendo a uno. Está buen luz.
Qué armante. Tayo mo karana tayo kare. Saya mau mengenai itu ada ya. No miren di pohon. Empiezan a quitar la cascarón, ¿no? Que tiene. Entonces después ya lo echan en una jícara así, pero ya pintada con raíces de estas que sacaron en raíz amarilla, ¿no? Entonces ya ahí lo dejan. Entonces allí algunas personas que todavía no conocen, les toca a ellos, pero mucho, ¿no? Porque ya que conocen a algunas personas, no le toca mucho. Comen unos 5 o 6, venga apenas, ¿no? Pero a algunos todavía que apenas que va la primera vez, él todavía le toca todo. He seleccionado estos pedazos de esas tres sociedades por la importancia, evidentemente, de los mercados en toda la región, donde la explotación o el poder desigual de los mestizos cholos en la sierra andina contra los, digamos, campesinos indígenas es evidente. Y la importancia de las ceremonias fundamentales en sociedades como la Huasteca mexicana y los Virárica, los Huichol de la Sierra Madre Occidental, por la importancia de la ritualización sobre lo sagrado como elemento de la identidad, en parte es un mecanismo básico para la defensa del territorio y las resistencias que se generan. Y ahora cambio a un poco un perfil etnográfico del poder del Estado mexicano.
Ciudadano Presidente de la República. Ciudadanos Presidentes de las Cámaras del Honorable Congreso de la Unión. Ciudadano Presidente de la Honorable Corte de Justicia de la Nación. Ciudadano Jefe del Departamento del Distrito Federal. Señoras y señores. Hace 64 años explotó incontenible la primera gran revolución de este siglo. En ella combatió heroicamente un pueblo oprimido. Lo que hoy rememoramos no es un conjunto de hechos violentos, ni siquiera una sucesión de leyes y de gobiernos. Afirmamos la continuidad profunda de un proceso histórico, la vigencia del proyecto nacional que surgió de la batalla contra la opresión y es hoy norma suprema en la Constitución de 1917. La revolución es nuestro programa de emancipación nacional. Surge de la alianza entre las clases populares para defender y consolidar en todos los órdenes nuestra independencia. La Revolución Mexicana es una tarea permanente y concreta. Ahora, cualquier referencia, digamos, o coincidencia con lo que es la retórica y las acciones de hoy es una coincidencia, ¿no? Pero es una ritualización del poder que se observa en una sociedad, digamos, una concentración aquí, el desfile de 2024, con un autoelogio, digamos, del Estado para el Estado mismo, o una a cuenta del presupuesto federal. Sandidan mengikut semadu damai number purai ai salidu mai Taco, que muy buena puto cara acá. Que muy buena puto acá. Nosotros los Bros hemos vivido siempre en estas montañas de la cordillera. Cuando los dioses crearon la tierra, se la dieron a nuestros ancestros, quienes construyeron las terrazas de arroz. Los huesos de nuestros antepasados están enterrados aquí. Esta tierra es sagrada para nosotros y nadie tiene el derecho de movernos de aquí. No permitiremos que nadie nos quite nuestra tierra. Ellos dicen que esta tierra ya no nos pertenece, que pertenece al gobierno. Ellos dicen que van a construir represas aquí, que debemos dejar nuestras casas y marcharnos a otros lados cuando las aguas crezcan. Pero nosotros vamos a pelear por nuestra tierra. Aunque tengamos que morir, lucharemos. I belong to the Tingyan tribe in Abra. Soy de la tribu Tingyan en la provincia de Abra. He sido muy afortunado porque siendo Tingyan fue ordenado sacerdote. Desde niño sentí que los nativos éramos discriminados por el resto de la sociedad. Este problema de las minorías nacionales es una creación del Estado que obstaculiza el crecimiento y verdadero desarrollo de los nativos. We are treated differently from the rest of the sector of society. This national minority problem is a creation of the state that hampers the growth and development of the minorities.
Hasta hoy hay muchos pendientes entre las comunidades reubicadas a la orilla del embalse de la presa La Angostura, en el sur de México. 10 años más tarde, la Comisión Federal de Electricidad ejecutó otro reacomodo de manera semejante. Los campesinos afectados por la presa El Caracol tampoco participaron en el diseño de sus nuevos poblados, ni hubo restitución de tierras inundadas. El resultado fue conflictivo: un juicio de amparo, mayor migración al norte y el aumento en la producción de cultivos ilícitos. El patrón de relocalizaciones impuestas se había hecho tradición. Una cicatriz le faltan 7 costillas. En el año de 1981 al 82 comenzaron las primeras secuencias de acuerdo con los ejidos. Esos fueron los principios de Comisión Federal de Electricidad. Comisión Federal de Electricidad hizo una solicitud solicitando al ejido principalmente de Balsas Norte. Eso fue en el 81, en el 82, solicitando unas 429 hectáreas, lo cual iba a abarcar el embalse del agua de lo que se iba a rebalsar de la presa. Siguió el trabajo, siguieron los trabajos de la cosa de las asambleas, cómo se llevaron a cabo, viniendo representación del gobierno del estado, tanto de reforma agraria, y pues aquí el pueblo, pues si se quiere impaciente por pensando lo que iba a pasar, por lo cual no se tenía conocimiento, porque pues nunca habíamos llegado a un problema como este tan grave, que pues todos hacíamos un recuerdo, nos poníamos a pensar del patrimonio, qué sería en lo adelante del patrimonio de nosotros, porque desde luego sabíamos por las explicaciones que daban los ingenieros que se tenía que tapar los pueblos, los tenían que reubicar en otro lado, pero no sabíamos cómo íbamos a quedar reubicados. Como ustedes saben, ¿no?, que ya en cosas de maniobras, de cosas de generales, no falta de que hay personas que, pues, en realidad, pues, hay unos más vivos que otros. Ahí empezamos en el primer fallo. Comisión Federal de Electricidad, pues, empezó a tener la mayoría de conocimiento, de tratos con caciques, que esos caciques, según ellos, fueron las personas que iban a hacerse responsables a los reacomodos. El asesor de nosotros, que es un ingeniero agrónomo, el ingeniero Andraca, le preguntó a Rafael Parque Treviño como superintendente: ingeniero Rafael, ¿y cuándo va a cerrar usted las compuertas? Dice: no sé, no tengo yo órdenes de avisar las compuertas, avisar que cierren las compuertas, pero tan pronto como me ordenen a la brevedad posible, voy a cerrar las compuertas. Lo mismo se le preguntó, y por lo tanto, ¿no?, cerraron las compuertas cuando les convino, sin haber decreto de expropiación, violando todas las leyes de reforma agraria. No hubo aviso, sino que nada más el aviso que fue porque, pues, por la misma gente que iba y venía, esa fue la que nos avisó que ya venía el agua. Y hubo personas que, pues, se tomaron estas fotografías, ¿no?, para, pues, como un recuerdo, como es, por ejemplo, aquí estamos viendo que ya varias zonas de aquí ya se habían tapado. Fue una tristeza muy grande. Yo quisiera que
todas las personas que sentimos esto, pues claro, no se lo voy a desear, pero sí para que sintieran ellos lo que es una pérdida de un patrimonio, de una casa, cuando le toca a uno precisamente. Bueno, pues entonces ya que vimos que el agua venía llegando a vuestros hogares, tuvimos que habernos subido para arriba, buscando el reacomodo en los árboles, porque no teníamos en dónde llegar. Y ya yo tuve que haber mandado a hacer una casita para mis nietitos, porque pues no teníamos a dónde defendernos. Fue en tiempo de temporal. Y ya entonces, ahí nos dedicamos, pues. Siquiera una casita chiquita para las puras cosas que teníamos, que no se nos mojaran las cosas más peligrositas que teníamos. No, nosotros éramos puras mujeres, ¿va? Yo tenía mis niños en la escuela. Y nosotros éramos 3 mujeres. Nosotros acarreábamos tabiques, nosotros acarreábamos palos que andábamos sacando del agua, jaloneando, soleras. Y nosotros hicimos el hogar otra vez. Allá en Tecpan de Galeana ya recibió los honores. Los responsables del riego y el control hidráulico en México también construyen presas y relocalizan a poblaciones, muchas veces grupos indígenas, que en el pasado no supieron cómo negociar su futuro. La presa Cerro de Oro desalojó a más de 25,000 chinantecos. El liderazgo indígena nacional ha calificado estos procesos como etnocidio. Había un alto porcentaje de monolingüismo chinanteco en esa época, en especial en los ejidos, no tanto en la villa de San Lucas. No obstante, cuando presentamos nuestros primeros informes verbales ante los funcionarios de la Comisión del Papaloapan, ellos trataron en todo momento de no hacer caso de lo que decíamos respecto del alto porcentaje de monolingüismo. Insistían en que en el momento presente, en esa sociedad ya moderna, todos los indígenas tenían radio, tenían televisión, hablaban español y que por lo tanto estaban seguramente bien informados. Debido a la falta de información es que la ola de rumores creció durante este año clave de 1972. Se siguió considerando el traslado como un problema de ingeniería. Ya había sido construida la presa, ya estaba en proceso de llenado el vaso de la presa, pero el traslado físico de la población se seguía percibiendo como un problema de ingeniería y no como un problema social. Una vez más nos encontramos ante procesos verticales y no participativos, porque la gente se consideraba devaluada. Todo lo que sabía hacer, todo lo que había aprendido a hacer como campesino altamente eficiente durante 2000 años, que es el tiempo de ocupación de la cultura chinanteca en la región, resultaba ineficiente, resultaba una forma obsoleta de encarar la vida. Nunca será igual. Los pueblos que se invadieron donde ha tomado su acuerdo también el Banco Mundial, porque en la reforma agraria nunca nos quiso apoyar. Resultados de otros proyectos del Caracol, de San Juan de Telcingo, ese tipo de experiencias también han influido en nuestro proceso de reforma. Yo estimo que el problema es los derechos que tiene la gente, que va a ser cambiada, ¿no? Por necesidades demasiado poderosas externas que presionan a tomar decisiones de este tipo.
El problema es que el método que se seguía era muy, tal vez, o sigue siendo muy vertical, muy rígido, muy autoritario a veces y en ocasiones violento, que genera una resistencia de la propia población. Derecho de exposición de pagarle. ¿Eso no es? ¿Dónde está? El próximo jueves. No. Ahí es donde yo veo que relacionado a los ranchos. Y esto más que nada informarles nuevamente sobre la inconformidad pues de la gente en cuanto a los ranchos. Los motivos creo que ya los han conocido, son muchos. Yo creo que ha habido una apertura en estos 3 años o 2 años y medio. Y es positiva, aunque no es total, es decir, porque también pues, se tienen muchas debilidades del conocimiento y de la información y de la metodología para seguir, porque no está nada escrito, ¿no? Sí. Pero lo importante es que, aunque en otras ocasiones, por ejemplo en las otras presas, desde la Comisión del Papaloapan, ya se había contratado antropólogos, ya se habían hecho estudios y algunas recomendaciones. El problema no es solo hacer los estudios y la recomendación, el problema es que esas recomendaciones se ejecuten, se cumplan, se monitoreen, se vigile, que tengan ese seguimiento, no necesariamente porque sea la verdad, sino para dirigir el proceso y que sea menos conflictivo. Al mismo tiempo que en México estaban haciendo estas obras hidroeléctricas, en Brasil también había un ritmo, dramático de construcción de hidroeléctricas y las resistencias de MST y otros. Y quiero rendir en homenaje a un maestro mío aquí, Terry Turner, conocido en Brasil, me imagino, que tiene mucho que ver con el mundo Payapó, aquí saludando, y también el empleo menos conflictivo. Y concientización de en los movimientos de resistencia a la imposición de proyectos diversos. Al tiempo, con el surgimiento de la Internet, es femenina por fecunda, ¿verdad? Construí aquí en México la red de información rural en 94, 95, que todavía existe en un servidor ya 30 años después, sin usuarios, pero era un intento de, ofrecer información al movimiento, a distintos movimientos de productores y campesinos indígenas en México, que fue cuesta arriba en ese tiempo. El uso de la tecnología como instrumento para la resistencia. América Latina es hoy un campo de pruebas. En numerosos países se desarrollan proyectos piloto para ofrecer por primera vez servicios de Internet en localidades rurales o zonas urbanas desprotegidas. Soy presidente de esta comunidad copandureña. Esto nace una idea en una asamblea que se obtuvo con los compañeros Sionas Secollas en San Pablo. Existimos aquí minorías étnicas que estamos muy separados. En esa asamblea se dijo, bueno, ¿cómo nos vamos a comunicar? ¿Cómo nos vamos a seguir comunicando entre las minorías étnicas en la provincia de Sucumbíos? Ahí nace ya la idea de que nos permitiría ya la comunicación a nivel, diríamos, internacional. Pero ¿para qué? O sea, estos pueblos minoritarios, o sea, tienen un problema muy profundo que es la contaminación petrolera.
Entonces, ¿cómo denunciar nosotros? ¿Cómo hacernos conocer ante el mundo que esta situación estamos pasando en nuestros pueblos? Las pérdidas de tierra, la pérdida de nuestras culturas, las aguas contaminadas, todo eso. Entonces, nace esto y entonces se habló sobre el correo electrónico. Se preparó a los compañeros promotores para que aprendan a manejar. Bueno, cuando ya se hizo el proyecto, se dotó ya de materiales, de computadoras, impresoras. Pero el problema, no llegamos al objetivo planteado sobre la instalación del correo electrónico. Por diversas dificultades de las antenas, que no salía. Uno de los desafíos técnicos que comparten los proyectos es la conectividad. Todavía para algunos es un obstáculo insalvable. No participé personalmente, pero es estratégico, ha sido el mapeo participativo comunitario en pequeñas comunidades o regiones donde el Estado mismo es ausente o omiso para una concentración de información antes inalcanzable que estos ejercicios y estas técnicas permiten. Es un obstáculo insalvable. Muy de paso, muy veloz. El gran interrogante que se pregunta: ¿por qué el Internet en medio de la selva amazónica del Perú? Esto nos ha permitido contactarnos con otros hermanos Ashaninka en el lado brasilero. Gracias a ello, demostrar nuestra página web, creemos que esto ha beneficiado a muchos amigos, tanto del exterior, también al interior, como para mostrar toda nuestra riqueza cultural, aparte de fortalecer nuestras estructuras, tanto sociales, culturales y lingüísticas. Es por ello que nos hemos trazado el duro desafío de que nosotros mismos hagamos nuestros propios contenidos para que nos sirva a nosotros en garantizar nuestra existencia de hoy y mañana. Para ustedes aquí en la comunidad Ashaninka, ¿para qué les ha servido tener acceso a Internet? Bueno, el uso de Internet para mí, en forma personal, para mí me sorprende cómo la tecnología ha avanzado bastante y que puede llegar a los pueblos más alejados del país. Y entonces se acerca cada vez más, digamos, las posibilidades de cómo desarrollar nosotros. Ahora, como comunidad, a través de la Internet, nosotros podemos presentar nuestras necesidades al mundo. Podemos ofrecer lo que es el arte, todos los conocimientos, para poder solucionar, porque nosotros como comunidad no podemos hacer solos, sino que necesitamos de amigos que pueden cooperar a esta iniciativa local, ¿no? Lo que es Malanquiare tiene muchas necesidades. Muchas comunidades étnicas en América Latina comparten una resistencia histórica contra las fuerzas coloniales. La difusión de su identidad es ahora parte de sus estrategias de negocio. Otro elemento, digamos, de la aportación de los colegas de la antropología y ciencias sociales y técnicas es la capacitación y concientización en cuanto a los contratos para energía renovable sobre los territorios y los espacios de las mismas comunidades tradicionales. Y con ese fin hicimos Les voy a tratar de explicar todo esto del rompecabezas, del parque eólico, de todo lo que implica la construcción de un parque eólico. Un parque eólico es un rompecabezas con muchas piezas. Estas se van juntando a un ritmo lento y desigual. Hay 4 grupos de actores, cada uno con sus propias piezas y algunas compartidas. Hay leyes, reglamentos,
reglas operativas de autoridades y contratos referentes a aspectos de los intereses de cada actor. Todo esto son piezas también. Al inicio de un proyecto, nadie puede identificar todas las piezas. Cada proyecto es distinto, pero hay obligaciones y oportunidades para todos los actores. También hay riesgos, ganancias y beneficios. Todo junto. Fíjate cómo las distintas piezas se van compaginando para crear la imagen y la realidad de un parque eólico generando electricidad para vender a la red nacional. No se puede operar si falta alguna de estas piezas. Comentarios de manera de conclusión, aterrizando en el México contemporáneo. Es importante hacer algunos apuntes sobre las declaraciones de Barbados, en particular el momento histórico en el que se hace la declaración de Barbados I, en donde los antropólogos denuncian la circunstancia de colonialismo interno en el que permanecen los pueblos, las poblaciones indígenas en su léxico, todo el hemisferio latinoamericano. Y es en la segunda declaración donde ellos acompañan las voces de los intelectuales indígenas que hablan ya esto en primera persona del plural. Y esto es importante porque eso marca un parteaguas en la formación del discurso político por los derechos colectivos de los pueblos y no de las poblaciones. En este sentido tenemos un paisaje pues en el que se verifica una continuidad del despojo territorial, del desplazamiento compulsivo, como lo denominan en la Declaración de Barbados II, continuas masacres en toda la historia de los pueblos recientemente, la dominación física y cultural y una explotación sistemática. Entonces, en este paisaje, en México, pues tenemos también que en ese periodo histórico hay un cambio en el indigenismo integracionista de gobierno y de alguna manera se roba parte de este discurso político, como siempre, y interviene en los pueblos, interviniendo sus sistemas normativos, introduciendo o induciendo formas de autoridad y representación que no son parte de las formas de organización de los pueblos para intervenirlos y dividirlos. Entonces, en este sentido, el indigenismo se coopta de alguna manera una parte que, sin embargo, no puede robarse del todo porque aquí en este momento histórico, en la configuración del discurso político, se centraliza en el reclamo de los derechos políticos colectivos al territorio y a la libre determinación con autonomía. Entonces, en México el movimiento indígena se forma a la luz de se actualiza a la luz de este discurso, y sin embargo tenemos un paisaje en el que podemos afirmar categóricamente por la experiencia de 40 años de trabajo comunitario que la encrucijada de los pueblos está en un momento muy delicado. En este momento los pueblos están enfrentando una escalada de despojo territorial y de desplazamiento forzado, como nunca en la historia, en una estrategia etnocida, y que no solamente tiene componentes del crimen organizado fuera del control del Estado, sino también los megaproyectos que a veces son legales y a veces son ilegales, o que siempre están cruzando esa línea, y la violación sistemática de sus derechos, en México de los derechos humanos, pero con ellos sus derechos colectivos, y la violencia generalizada en la que estamos. Entonces, a mí me parece que estamos ante una coyuntura histórica de los pueblos en un gran riesgo de su extinción. Las comunidades indígenas están en una franja diáspora migratoria y hay un abandono sistemático de sus comunidades. Estamos en un momento terrible de la historia de los pueblos. Entonces, repensemos
las denuncias de Barbados a partir de las voces de los propios pueblos. A ver, yo creo que vivimos tiempos muy complicados para los pueblos indígenas, quizá más que en el pasado, ¿no? O sea, por un lado, no se logró en este boom de los 90s que se reconocieran los derechos territoriales y de pueblos indígenas. Y sigue habiendo un proceso de despojo que es cada vez más complejo porque ya no solamente tiene que ver con macroproyectos por parte del gobierno federal, ahora también tiene que ver con la presencia de empresas y del crimen organizado. Entonces los pueblos indígenas viven una persecución en varios frentes. Un buen ejemplo es el Istmo de Tehuantepec, que estuvieron muchos años primero peleando en contra de las altas tarifas de la luz, luego peleando el territorio en contra de las empresas eólicas. Hoy se encuentran enfrentando al ejército propiamente en la construcción del transísmico, mientras tienen cada vez una mayor presencia del crimen organizado en la zona del Istmo, ¿no? Entonces están muy acosados, ¿no? De los defensores de derechos humanos que han sido agredidos en el país, el mayor número son de pueblos y comunidades indígenas. Y están siendo también atacados por empresas que están coludidas con el crimen organizado, como ocurrió en Michoacán, con la desaparición todavía de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz. Están siendo socavados, pienso mucho en Chiapas, en la manera en que hoy los grupos paramilitares de los años 90 hoy son parte del crimen organizado y empiezan a generar supuestas autodefensas que no tienen un vínculo comunitario como la CRAC en Guerrero, por ejemplo, y empiezan a generar también problemas de desaparición, nuevos desplazamientos forzados y una violencia mucho más confusa, poco entendible, pero con efectos muy, muy grandes, ¿no? Me parece que los retos hoy para los pueblos indígenas son mayores que antes. Hay un rompimiento del tejido social entre los jóvenes que se están yendo al crimen organizado. Y yo creo que es tiempo de pensar en nuevas formas de resistencia. Por un lado, resistencias comunitarias, sí, en la defensa del territorio, pero también en la cohesión comunitaria, trabajar mucho con los jóvenes. Me parece que tiene que haber más trabajo de denuncia también a nivel internacional, muchas más coaliciones de grupos indígenas que vayan generando un momento político diferente, porque hoy ni siquiera es un tema, ¿no? Como lo fueron en los 90, por ejemplo, ¿no? Con el levantamiento zapatista, etc. Me parece que son tiempos muy complicados y tenemos que ser, bueno, efectivamente creativos en estas formas de resistencia, ¿no? Los logros del movimiento indígena han sido muchos y en el caso mexicano podemos decir que los indígenas y sus pueblos pues han sido punta de lanza de la exigencia de los derechos humanos. Como parte de la dinámica de movimiento y del movimiento indígena es justamente confluir en determinadas coyunturas. Es decir, no esperemos que el movimiento indígena tenga una estructura organizativa que le haga ir al mismo tiempo en las distintas regiones, ¿no? Y esto tiene mucho que ver justamente por la manera como se ha construido el Estado mexicano en los distintos entidades federativas de la República Mexicana. Por lo tanto, el movimiento indígena, pues a veces parece fraccionado, a veces no, pero justamente esa es la característica fundamental de un movimiento. En ese sentido, actualmente tenemos
que el movimiento indígena confluye justamente por la serie de vulneraciones que han recibido por parte del gobierno actual, desgraciadamente porque se presentaba como una opción popular, como una opción sensible a las demandas, sobre todo de los pueblos indígenas en la defensa de su territorio. Y pues ahora su iniciativa los hace converger en lo que se llama la caravana El Sur Resiste. Esta caravana empezó a finales de mayo de este año, 2023, y va a terminar los días 6 y 7 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. La idea, sería el encuentro nacional y justamente está impulsado por el Congreso Nacional Indígena. Y en este Congreso Nacional Indígena es donde están confluyendo justamente los reclamos, las movilizaciones locales, comunitarias, regionales, y por eso es que decimos que como movimiento pues tienen esa lógica. Por otro lado, frente a eso que es esperanzador, pues tenemos el caso de que en muchos lugares, sobre todo territorios indígenas donde hay población mayoritariamente indígena o hablante de una lengua indígena, pues encontramos ya la presencia del crimen organizado. Y este crimen organizado, pues que controla el agua o que controla los medios de comunicación o que controla el tráfico o trasiego de personas, mercancías. Y entonces eso también vulnera pues los ámbitos de ejercicio autonómico de las comunidades. Si antes las comunidades estaban precarizadas para poder ejercer esa autonomía, pues ahora están amenazadas. Y pues sabemos de muchos casos, de acuerdo a las noticias, que muchas comunidades han sido desplazadas justamente por la violencia. Por otro lado, pues acá en Chiapas encontramos pues la presencia justamente de esas manifestaciones del crimen organizado. Aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, pues se habla mucho del cártel de Chamula, asociado con el cártel Jalisco Nueva Generación, y que también se observa en Comitán y ya casi en la frontera, en donde es la zona de Chamic y Comalapa. Y eso pues ya plantea un reto y un desafío profundo para los pueblos que no van a poder confrontarlo ni afrontarlo si no es justamente con la presencia de un Estado fortalecido y una sociedad civil que los acuerpa. También tenemos en el norte del país, y tal vez son los más vulnerados, porque sus lógicas de organización son completamente distintas, por los pueblos del norte, ¿no? Como los guarijíos, que pues apenas fueron afectados por la puesta en marcha de una presa. Esa presa pues fue muchas veces impugnada por las organizaciones que acompañaron a los guarijíos, los siguen acompañando, y también pues vía de amparo. Y ellos alegaron justamente que no se les había consultado un megaproyecto de esa índole, y ya pues para estas fechas que estamos hablando del siglo XXI, pues sabemos que las presas son más un reservorio de contaminación y de calentamiento global que una respuesta real pues a los pueblos, a responder a las exigencias de energía y a una serie de exigencias sociales, ¿no? Y pues por último tendríamos, además del caso de los pilares, pues también el caso de los yaquis, ¿no? Que de una u otra manera pues se muestra ahí cómo es el relacionamiento de los pueblos indígenas con el Estado, ¿no? Porque pues a diferencia de los guarijíos, pues los yaquis se pudieron movilizar de tal manera que pudieron no solo ganar un amparo como los guarijíos, sino más bien que se detuviera y lograr una mesa de negociación, a diferencia de los guarijíos. Entonces, son casos que nos llaman a la reflexión y a tratar de profundizar qué está pasando para saber hacia dónde encaminamos nuestras indagaciones y nuestras investigaciones.